En los vastos confines del espacio ocupado por humanos, donde los sistemas estelares se entrelazaban como cuentas en un hilo cósmico, la flota unida de la Tierra patrullaba los límites de territorios conocidos y desconocidos. El capitán Jack Harper, al mando de la nave espacial Centurión, era un veterano de las expediciones terrestres al vacío. Su tripulación, compuesta por experimentados viajeros espaciales y novatos de mirada brillante, acudía a él en busca de orientación mientras navegaban por los sectores inexplorados cerca del cinturón Z. El ambiente a bordo del Centurión era una mezcla de calma rutinaria y la palpitante emoción del descubrimiento inherente a las operaciones en el espacio profundo. A medida que la Tierra se expandía más allá de su cuna solar, los encuentros con civilizaciones alienígenas se habían vuelto más frecuentes, desde pactos comerciales pacíficos hasta tensos enfrentamientos. Sin embargo, nada en la extensa carrera de Harper lo había preparado para el encuentro que cambiaría la trayectoria de las relaciones humano-alienígenas. Ocurrió durante una misión de reconocimiento estándar. Los sensores de largo alcance del Centurión detectaron una anomalía, una nave de configuración desconocida flotando cerca de un proveedor de recursos. El protocolo del grupo dictaba precaución, pero la curiosidad impulsó a Harper a acercarse. Los escaneos iniciales sugirieron que la nave estaba ligeramente armada, pero fuertemente blindada. Características a menudo asociadas con naves de exploración. Abrir un canal de comunicación. Harper ordenó con voz firme. Veamos con quién estamos tratando. El oficial de comunicaciones obedeció. Envió un saludo estándar en el idioma comercial universal. Los momentos se tornaron tensos mientras esperaban una respuesta. Cuando llegó, no fueron palabras, sino una repentina explosión de estática agresiva que alteró temporalmente los sistemas del Centurión. Escudos activados. Harper ladró mientras los técnicos se apresuraban a restaurar las funciones. Quiero un perímetro defensivo. No. Disparar a menos que se disparara contra la nave desconocida, elegante y angular, contrastaba marcadamente con el campo de asteroides. Sus movimientos eran erráticos e impredecibles. Luego, sin provocación, lanzó una descarga de pulsos de energía hacia el Centurión. El ataque fue rápido, una clara declaración de hostilidad, pero las rápidas órdenes defensivas de Harper salvaron a la nave de daños críticos. Los instintos de represalia estallaron entre la tripulación, pero Harper contuvo la orden: devuelvan el fuego a los sistemas de objetivos, solo desactivemos, no destruyamos. Instruyó al Centurión que respondiera con fuego de precisión, interrumpiendo el armamento de la nave alienígena sin romper su casco. En las horas siguientes, Harper intentó restablecer la comunicación. Esta vez recibieron una respuesta clara pero escalofriante. La voz alienígena, áspera y entrecortada, acusó a los humanos de invadir territorio Zarl. Harper se enteró de que estaban tratando con Zars, una especie conocida por unos pocos en la comunidad galáctica, pero nueva en la base de datos de la Tierra. No pretendíamos intrusiones, buscamos una solución pacífica. Harper transmitió que, incluso mientras se preparaba para un mayor conflicto, los registros de Zar eran implacables. El incidente, nacido de un malentendido, se intensificó al jurar venganza. Su mensaje era claro: la Tierra se enfrentaría a la guerra. Mientras el Centurión regresaba cojeando al espacio humano con esta grave noticia, Harper reflexionó sobre las implicaciones que este choque accidental había puesto la Tierra en camino hacia su primera guerra interestelar. La galaxia acababa de expandirse no en distancia, sino en complejidad. Harper sabía que los días venideros pondrían a prueba a la humanidad de maneras nunca antes vistas. Los registros de Zar habían confundido su moderación con debilidad, un error de juicio que podría conducir a un conflicto devastador, pero Harper estaba decidido a prepararse. Para la guerra, ordenó con la mirada fija en las estrellas. El peso de su mando pesaba sobre sus hombros. La guerra contra los humanos no sería fácil y los Zars pronto aprenderían cuán resistentes podían ser los terrícolas. El capitán Jack Harper regresó a la Tierra bajo una nube de tensión. El peso del conflicto inminente pesaba sobre sus hombros. La escaramuza con los registros Zar había sacudido a las más altas esferas del Gobierno Unido de la Tierra, y rápidamente se convocó una reunión en el Cuartel General de Defensa Planetaria, una enorme estructura que orbitaba la Tierra como un guardián vigilante. Dentro de la gran sala de estrategia, la pantalla holográfica de la galaxia giraba lentamente. Estrellas y planetas marcados con varios colores representaban diferentes estados de la alianza y la amenaza. Harper se presentó ante la asamblea de líderes militares y diplomáticos. Su rostro se tornó sombrío. Determinación, damas y caballeros. Harper comenzó a hablar. Con un ligero eco en la silenciosa habitación, nuestro encuentro con los registros Zar fue desafortunado e imprevisto,
pero ha expuesto un peligro claro y presente para nuestros territorios. Los registros zar se preparan para la guerra, convencidos de su superioridad y de nuestra supuesta debilidad. Murmullos llenaron la habitación con una mezcla de preocupación e incredulidad. Los registros zar eran conocidos en la galaxia por su cultura militante y tecnología avanzada, pero nunca se habían enfrentado directamente con la Tierra antes de que el almirante Lena Choi, comandante de la flota, se pusiera de pie. Su expresión era pensativa, el capitán Harper. Su informe sugiere que el registro de zar reaccionó a una amenaza percibida. ¿Es posible que se tratara de un malentendido que pudiera resolverse diplomáticamente? Harper negó con la cabeza. Intentamos comunicarnos después de la escaramuza inicial, pero fue en vano. Su mensaje fue claro: nos ven como invasores y están reuniendo sus fuerzas. Debemos prepararnos para la probabilidad de que la diplomacia fracase. La sala quedó en silencio. La realidad de la situación se estaba asentando. La respuesta estratégica de la Tierra fue multifacética. Mientras los diplomáticos intentaban negociar, los militares comenzaron los preparativos para la defensa. Harper, usted y la tripulación del Centurión manejaron el primer contacto de manera encomiable. El almirante Choi reconoció: quiero que tome el mando de nuestra flota de respuesta. Supervisará la defensa de nuestros puestos de avanzada a lo largo de la frontera. Es vital que protejamos estas posiciones mientras recopilamos más información sobre Zero. movimientos. Harper asintió, aceptando la responsabilidad con tranquila confianza. Los preparativos se aceleraron a partir de entonces. Las flotas se movilizaron y los mejores ingenieros de la Tierra trabajaron incansablemente para mejorar las defensas de las naves y las capacidades ofensivas, basándose en los datos que Harper había recopilado de la nave de registro zar que habían desactivado. La noticia se extendió por los territorios humanos, provocando diversas reacciones. Si bien el miedo era una respuesta natural, también hubo una determinación firme de no ser subestimada ni Subyugada. La humanidad ya había enfrentado desafíos antes en la Tierra y en el espacio. Este era Otro capítulo en su continua saga de entrenamiento de supervivencia y resistencia, intensificado en toda la flota. Las naves patrullaban las fronteras con sensores de mayor frecuencia que escaneaban las oscuras extensiones del espacio en busca de cualquier señal de actividad de registro zar. Mientras tanto, la reputación de Harper crecía no solo como un comandante capaz, sino como un símbolo de resiliencia humana. Guerra con humanos, buena suerte se convirtió en un grito de guerra entre las tropas, una desafiante declaración de su disposición para enfrentar cualquier desafío que viniera después mientras el Centurión ponía rumbo hacia la frontera. Harper se dirigió a su tripulación con una mirada de acero. Esto no se trata solo de supervivencia, dijo con voz firme y autoritaria. Se trata de mostrarle a la galaxia que la humanidad no se dejará intimidar, nos mantendremos firmes, nos adaptaremos y superaremos. El viaje a la frontera estaba cargado de una anticipación eléctrica. Cada miembro de la tripulación conocía la gravedad de su misión mientras las estrellas pasaban velozmente por las ventanas. Los pensamientos de Harper estaban en las posibles batallas que se avecinaban. Sabía que los registros zar esperaban victorias fáciles. Lo que les esperaba sería un testimonio del ingenio y el espíritu humanos. Una guerra para la que no estaban preparados contra un oponente. Habían subestimado gravemente, bajo el vasto lienzo de estrellas, que las regiones fronterizas entre los territorios humanos y zar se habían convertido en un escenario para la escalada de tensiones. El capitán Jack Harper, ahora al mando de la flota fronteriza, desplegó sus naves en coyunturas críticas, convirtiendo las tranquilas rutas espaciales en líneas fortificadas de defensa. Los puestos de avanzada humanos, antaño bulliciosos centros comerciales o remotas estaciones de investigación, se transformaron en bastiones de vigilancia militar. La estrategia de Harper se basaba en la historia de guerra asimétrica de la Tierra. Sabiendo que no podían igualar a los registros zar en una batalla directa de potencia de fuego, optó por tácticas de guerrilla. Pequeños y ágiles escuadrones humanos se involucraban en ataques relámpago contra las patrullas de registros zar, hostigando a sus naves más grandes y atrayéndolas a posiciones desfavorables. Una de esas escaramuzas se desarrolló cerca del gigante gaseoso Celeron, un punto estratégico con un complejo sistema de lunas y cinturones de asteroides proporcionaba una cobertura perfecta. El Centurión y 2 fragatas yacían en el suelo. Sus cascos estaban pintados con revestimientos no reflectantes. Los sensores se silenciaron a escaneos pasivos.
Cuando una tripulación de Zarl entró en el sector, su presencia se cernía sobre el fondo estrellado. Harper dio la orden de activar los disruptores. Apunten a sus sensores. Primero, seguimoslos. Las naves humanas surgieron de sus escondites como espectros. Su descarga inicial interrumpió los sistemas de navegación de los cruceros de registro de Zar antes de que el enemigo pudiera recalibrar los cazas humanos. Una ráfaga de fuego láser y maniobras evasivas, demostrando sus habilidades de piloto, los invadieron. Retrocedan a la línea de fase beta. Harper ordenó, tras el éxito inicial, que el crucero de registro de Zar, consciente de su agilidad, solicitara refuerzos. La flota de Harper se retiró. Al desaparecer rápidamente en el campo de asteroides, infligieron daño y, lo que es más importante, generaron confusión y miedo tras la escaramuza. Harper revisó las imágenes de la batalla con su equipo táctico. Cada encuentro nos enseña más sobre sus tácticas, señaló, señalando la lenta respuesta del enemigo a las maniobras poco ortodoxas. Nos adaptamos y la próxima vez los atacamos con más fuerza. Mientras tanto, los ingenieros de la Tierra habían estado trabajando en la integración de tecnología rescatada de encuentros previos con Zar. La captura de una nave de guerra Zar parcialmente inutilizada ofreció una gran cantidad de datos sobre la Tierra. Científicos e ingenieros aplicaron ingeniería inversa a la clave. Componentes que mejoraban las capacidades de la flota, nuevas técnicas de blindaje, armas de energía y motores FTL mejorados, comenzaron a desplegarse, reforzando la respuesta humana con tecnología híbrida. La moral entre las tropas era alta. El liderazgo de Harper y el éxito repetido de sus escaramuzas habían encendido un fuego de resiliencia en el espacio controlado por los humanos. Las noticias de sus victorias, al estilo David contra Goliat, se extendieron, reforzando la confianza de que tal vez los registros Zar habían mordido más de lo que podían masticar. En las salas de guerra y a bordo de las naves, la frase «guerra con humanos, buena suerte» resonaba ahora como una insignia de honor y un testimonio de su creciente reputación en la galaxia. Cada escaramuza, cada retirada táctica y cada pieza de tecnología robada preparaban aún más a las fuerzas humanas para los enfrentamientos mayores que seguramente vendrían. Harper sabía que estas escaramuzas eran solo el comienzo. Los Zar los registros contraatacarían con mayor fuerza y la Tierra debía estar lista para resistir la tormenta. La preparación iba más allá de las tácticas y las armas. Era una galvanización del espíritu, una unión de todos los hombres, mujeres y seres bajo la bandera humana para permanecer unidos contra un enemigo formidable. La galaxia observaba y la Tierra enviaba un mensaje claro: subestimarnos es bajo tu propio riesgo. Tras una serie de escaramuzas exitosas a lo largo de la frontera, el capitán Jack Harper y su tripulación, el Centurión, no solo luchaban, sino que se adaptaban y evolucionaban con cada enfrentamiento. Pero para convertir estas victorias tácticas en éxito estratégico, necesitaban una comprensión más profunda de las capacidades e intenciones de guerra del Zarlo. Los registros Zar, desconcertados por la resiliencia y la astucia de las fuerzas humanas, habían reforzado sus protocolos de seguridad, lo que dificultaba que los equipos de inteligencia de Harper interceptaran las comunicaciones. Recopilar datos significativos. Era hora de un enfoque más directo. En la sala de guerra a bordo del Centurión, Harper describió su plan. «Nos dirigimos», declaró, señalando un puesto estratégico de avanzada Zarlok conocido como la Estación Z. Necesitamos comprender su estructura de mando y encontrar cualquier debilidad que podamos explotar. Esto ya no se trata solo de defensa, sino de pasar a la ofensiva. Harper seleccionó un equipo diverso para la misión, enfatizando las fortalezas multifacéticas de los ciudadanos de la Tierra. El equipo incluía especialistas en idiomas, criptografía y combate, lo que reflejaba la variada y rica historia de la sociedad humana. Sus antecedentes abarcaban desde los pasillos académicos de las universidades de la Tierra hasta los veteranos de guerra de los conflictos fronterizos. La operación de infiltración en la Estación Z era arriesgada. La estación orbitaba una estrella volátil, lo que dificultaba la aproximación debido a la intensa radiación y la interferencia magnética. El transbordador furtivo modificado Harper y su equipo maniobraron a través de las eyecciones de masa coronal de la estrella, utilizando la cobertura natural para evitar los sensores Zarl. Una vez a bordo de la estación, el equipo se dividió. Harper y otros dos se dirigieron al centro de mando para descargar los planes de batalla y los registros de comunicaciones. Mientras tanto, otro grupo liderado por el teniente Mea Sin, ex experto en ciberseguridad, trabajaba para acceder a la unidad central de procesamiento de la estación. Su presencia no pasó desapercibida por mucho tiempo. Las fuerzas de seguridad de Flock respondieron con rapidez. Una vez descubierta la intrusión,
el equipo de Harper tuvo que confiar en su adaptabilidad y agallas para completar sus objetivos. Se movieron por la estación participando en breves pero intensos tiroteos, demostrando no solo destreza física, sino también perspicacia estratégica. Harper descargó los últimos datos. El equipo de SIN implantó con éxito una serie de bombas lógicas en la red de la estación, preparadas para interrumpir las operaciones de Zarok y alimentar información falsa en sus sistemas. La retirada fue tan caótica como la infiltración. El equipo de Harper se abrió paso de regreso a la lanzadera, esquivando patrullas y navegando a través de las cada vez más inestables defensas internas de la estación. La volátil actividad de las estrellas alcanzó su punto máximo justo en el momento oportuno, proporcionando la distracción necesaria para su escape de regreso al Centurión. El equipo evaluó su sala. Los datos proporcionaron información sobre las próximas estrategias del registro ZAR y revelaron importantes lagunas en sus capacidades de reconocimiento. Además, la operación había sembrado confusión y desconfianza en el mando Zaro, que se apresuraba a contrarrestar la desinformación plantada. Esta misión no se trataba solo de recopilar información. Harper explicó a su tripulación que se trataba de mostrar a los registros ZAR y a la galaxia que los humanos no deben ser subestimados. Somos ingeniosos, diversos y tenaces. El éxito de la operación reforzó la moral de las fuerzas terrestres. La noticia de la audaz incursión se extendió, presentando a los humanos no solo como supervivientes, sino como formidables estrategas y guerreros. La reputación de Harper como líder creció y con ella la leyenda de la indomable guerra espiritual de la humanidad contra los humanos. Bueno, la buena suerte era ahora más que un eslogan, era un hecho comprobado que resonaba en las estrellas mientras preparados para la siguiente fase de la guerra, con el éxito de la incursión en la estación Z, que elevó la moral humana y alteró las estructuras de mando de Zarla, la destreza táctica del capitán Jack Harper comenzó a atraer la atención más allá del conflicto inmediato. El inesperado éxito de los humanos contra un enemigo superior se estaba convirtiendo en un faro en la comunidad galáctica, lo que indicaba un posible cambio en la dinámica de poder cuando el Centurión atracó en la estación interestelar de la Alianza, un centro de diplomacia y comercio ubicado en espacio neutral. Harper recibió comunicaciones de varias delegaciones alienígenas que expresaban interés en reunirse con esta especie, que antes eran meros observadores del conflicto humano de Zarla, y ahora consideraban los beneficios de alinearse con las inesperadamente formidables capacidades militares de la Tierra. Entre las partes interesadas se encontraban los Silks, una raza de tecnólogos avanzados. Otro experto en armas energéticas era el experto Gan, navegante y estratega, cuya comprensión de las corrientes interestelares y las anomalías gravitacionales les había permitido evadir agresores más grandes y poderosos durante siglos. Harper se reunió con cada delegación, una por una, utilizando las habilidades diplomáticas que había perfeccionado, así como las estratégicas. En las conversaciones con los Silk, enfatizó los beneficios mutuos de compartir tecnología, proponiendo un intercambio de ingenio humano en la guerra cibernética por técnicas de escudo energético Silks con los GAN. Harper discutió ejercicios de entrenamiento conjuntos que ofrecían experiencia humana en tácticas de guerrilla a cambio de lecciones para navegar por las regiones más peligrosas de la galaxia. Los Galdan, intrigados por la audacia y la resiliencia de los humanos, rápidamente aceptaron la idea de que las negociaciones eran delicadas, y cada parte sopesaba cuidadosamente los riesgos y las recompensas de tales alianzas, pero el éxito de estas conversaciones se consolidó gracias al reconocimiento compartido de una amenaza potencial común, los Zars, cuyo expansionismo agresivo podría algún día amenazarlos a todos a medida que las alianzas comenzaban a tomar forma. La noticia de otro ataque Zar llegó a la estación. Esta vez, el objetivo era un puesto avanzado humano en el borde del cinturón de Orión, una posición clave para acceder a varios campos de asteroides de recursos. Los Zar le esperaban una victoria fácil contra lo que asumieron que era una fortificación menor. Sin embargo, con el apoyo de los Silks, el puesto avanzado estaba equipado con escudos de energía de última generación que resistieron el asalto Zarag el tiempo suficiente para que los refuerzos GAN flanquearan a los atacantes, obligándolos a una retirada apresurada. La batalla en el cinturón de Orión se convirtió en un punto de inflexión no solo en el conflicto, sino también en percepciones galácticas del papel de la Tierra. La estrategia de Harper de fomentar alianzas e integrar tecnología alienígena en las defensas humanas estaba resultando ser un punto de inflexión en la guerra, allá en el Centurión. Harper y su tripulación celebraron la primera victoria conjunta de sus aliados. La nave bullía de actividad mientras técnicos humanos y alienígenas trabajaban codo con codo para integrar el escudo de sílice en la flota y entrenar a los pilotos en tácticas de navegación GAN. Esto es solo el comienzo. Harper le dijo a su tripulación: no solo estamos reescribiendo las reglas de esta guerra, estamos cambiando el futuro de la presencia humana en la galaxia. Las nuevas alianzas aportaron más que solo apoyo militar,
aportaron un sentido de pertenencia a la comunidad galáctica para la humanidad. Harper, que antes era un simple capitán de una nave de patrulla fronteriza, ahora era visto como un líder visionario que guiaba a la humanidad hacia un lugar prominente entre las estrellas. El mensaje era claro en toda la galaxia: la guerra contra los humanos, buena suerte, ahora resonaba no como una burla, sino como una advertencia para todos aquellos que subestimaran la tenacidad y el ingenio de la Tierra y sus nuevos aliados. Las alianzas forjadas por el capitán Jack Harper eran más que solo estratégicas, simbolizaban una nueva unidad entre civilizaciones previamente aisladas o neutrales. La victoria compartida en el cinturón de Orán, lograda mediante una combinación de coraje humano y tecnología alienígena, mostró esta poderosa coalición a toda la galaxia. La noticia de su éxito se extendió, inspirando a otros sistemas menores a reconsiderar sus posiciones y posibles alianzas con la Tierra. Estos nuevos aliados reforzaron la posición de la Tierra. Harper planeó una serie de ataques coordinados contra bases clave de los Zarl en cada ocasión. El objetivo fue cuidadosamente elegido por su valor estratégico, con el objetivo de interrumpir las líneas de suministro y las estructuras de mando de los Zarl, debilitando aún más sus operaciones. Uno de esos objetivos era el depósito de combustible de Zarl, ubicado en el denso campo de asteroides de Draconus. El depósito estaba fuertemente custodiado, pero era crucial para los esfuerzos de guerra de Zarl, abasteciendo a su flota en varios sectores. El plan de Harper era audaz, un asalto combinado que involucraba comandos espaciales humanos y navegantes de la Guardia Imperial que podían maniobrar a través del peligroso campo de asteroides con asombrosa precisión mientras la flota se reunía para el ataque. Harper informó a su diverso equipo de mando: «Hoy asestamos un golpe que resonará en Zarl. Territorios», declaró su voz. «Decididos, ya no solo luchamos por la supervivencia, sino que luchamos por la victoria». La operación comenzó bajo la protección de una lluvia de meteoritos, un peligro ambiental que proporcionó el camuflaje perfecto para la flota de la Alianza que se acercaba. Los pilotos de Gdan, junto con artilleros humanos, dirigieron sus naves a través del laberinto rocoso, evadiendo los sensores de Zaro hasta que estuvieron a su alcance. Mientras tanto, los ingenieros de Silks habían mejorado los torpedos de la Tierra con núcleos de energía capaces de perforar los escudos reforzados del depósito Zarl. A medida que la flota atravesaba las defensas exteriores, estos torpedos modificados se lanzaron en una brillante descarga de luz y poder, abrumando las defensas del depósito. El depósito estalló en una serie de espectaculares explosiones que arrojaron destellos brillantes sobre el campo de asteroides. Los refuerzos se dispersaron, pero se encontraron con una retirada bien organizada por las fuerzas humanas de Gden, que dejaron trampas y minas a su paso, lo que provocó aún más caos entre las naves Zar que los perseguían. El éxito de la incursión Draconus fue un testimonio de la eficacia de la alianza lehumana y marcó un punto de inflexión en la guerra. La moral de los Zaruk comenzó a flaquear a medida que las noticias de la incursión y otros ataques exitosos se extendían entre sus filas. En contraste, el ánimo entre las fuerzas de la alianza era alto, y su fe en la victoria crecía con cada misión exitosa. De regreso a bordo, el centurión Harper revisó los mapas de guerra actualizados con sus asesores. Las áreas que antes estaban marcadas con los siniestros colores de Zar, ahora estaban siendo recuperadas. La marea de la guerra estaba cambiando, y en el centro de este cambio estaba el ingenio humano y el poder de la unidad. Harper sabía que la guerra estaba lejos. Desde entonces, pero estas victorias habían cambiado la naturaleza del conflicto. La alianza ya no era vista como una coalición temporal de conveniencia, sino como una fuerza cohesiva capaz de mantener la paz y la estabilidad en la galaxia. Mientras se preparaban para la siguiente fase del conflicto, Harper sentía un profundo orgullo por su tripulación y sus aliados. La guerra contra los humanos había evolucionado de un desafío desafiante a una afirmación segura del lugar de la Tierra en la galaxia, un lugar ganado no por la conquista, sino a través del liderazgo, la valentía y la voluntad de unirse a otros contra la tiranía a medida que la marea galáctica cambiaba a favor de la Tierra y sus aliados. El capitán Jack Harper se preparó para lo que anticipó que sería uno de los enfrentamientos cruciales de la guerra, la batalla de la Nebulosa Roja. Los informes de inteligencia indicaban que los Zars estaban acumulando una gran cantidad de la flota en la nebulosa, con la intención de usar sus densas nubes de gas como cobertura para un ataque sorpresa contra sistemas clave de la Alianza. Harper conocía la importancia de esta batalla. Una victoria aquí podría quebrar la determinación de los Zaro y debilitar significativamente su posición en la guerra. La nebulosa roja era conocida por sus densos gases carmesí que interferían con el radar y la navegación visual, convirtiéndola en un peligroso campo de batalla para contrarrestar los planes de los Zaro. Harper ideó una estrategia que aprovechó las habilidades únicas de sus nuevos aliados. Los navegantes Gdan liderarían utilizando su experiencia para maniobrar a través del peligroso entorno de la nebulosa.
Mientras tanto, los ingenieros Illich trabajaban para modificar los sensores de la flota para penetrar mejor las densas nubes de la nebulosa, asegurándose de que no fueran sorprendidos por las fuerzas Zaro mientras la flota aliada se reunía en el borde de la nebulosa roja. Harper se dirigió a su tripulación y a las fuerzas aliadas. «Esto es más que una batalla por territorio», declaró solemnemente. «Es una declaración. La unidad y la determinación son más fuertes que el miedo y la opresión hoy. Luchamos no solo por nuestros hogares, sino por el futuro de la paz en nuestra galaxia». La batalla comenzó con la flota Zaro, emergiendo amenazadoramente de las profundidades de la nebulosa. Sus naves, como sombras oscuras contra la niebla roja que se arremolinaba. La flota aliada, preparada y coordinada, los recibió con una descarga de fuego. Los pilotos G realizaron maniobras evasivas que les habían enseñado pilotos humanos, esquivando el intenso fuego. Mientras tanto, los sensores modificados proporcionados por el Silks dieron a los aliados una ventaja crucial, permitiéndoles apuntar a las naves enemigas con precisión. El punto de inflexión llegó cuando Harper lideró un escuadrón en una arriesgada misión para flanquear a Zarl. La nave insignia navegaba a través de las partes más densas de la nebulosa. Consiguieron acercarse sin ser detectados y lanzaron un asalto devastador. La nave insignia, gravemente dañada, se vio obligada a retirarse, sembrando la confusión y el desorden entre las fuerzas Zarl. Con su nave insignia comprometida, la formación de la flota Zarl se rompió, aprovechando la oportunidad. Harper ordenó un avance completo. La batalla se prolongó durante horas con la nebulosa iluminada por la luz de innumerables explosiones. Finalmente, los Zarl, incapaces de reagruparse y abrumados por el ataque aliado, comenzaron a huir tras la batalla. La nebulosa roja, que una vez fue un lugar de peligro, se convirtió en un símbolo del coraje y la brillantez táctica de la alianza. La victoria se extendió por los mundos aliados y la imagen de diversas naves volando juntas contra un enemigo común se convirtió en un poderoso símbolo del nuevo orden galáctico. El liderazgo de Harper y la valentía de su diversa tripulación y aliados no solo aseguraron una victoria crucial, sino que también demostraron el potencial de una comunidad galáctica unificada. La batalla de la nebulosa roja no fue solo una victoria en la guerra, sino la promesa de un nuevo amanecer para la galaxia, donde la cooperación y el respeto mutuo podrían conducir a una paz duradera. Con la decisiva victoria en la nebulosa roja, el impulso de la guerra cambió irreversiblemente a favor de la Tierra y sus aliados. Los Zar, con sus fuerzas dispersas y la moral destrozada, no tuvieron más remedio que solicitar conversaciones de paz. El capitán Jack Harper, cuyo liderazgo había sido fundamental para cambiar el rumbo, estaba al frente de estas. Las negociaciones de paz se llevaron a cabo en la Estación Neutral Z, una estación espacial ubicada en un sector acordado por todas las partes como territorio neutral. Representantes de varias potencias galácticas, incluyendo las que se habían mantenido neutrales, asistieron y presenciaron lo que esperaban que fuera el fin del conflicto. Harper se sentó a la mesa de negociaciones, flanqueado por sus oficiales de confianza, y frente a él, los representantes de Zaro, con una actitud humilde pero digna. Las conversaciones fueron tensas, con el peso de la devastación de la guerra sobre la cabeza de todos. Sin embargo, el enfoque de Harper se mantuvo firme pero justo, abogando por términos que enfatizaran la reconciliación y la cooperación futura, en lugar de medidas punitivas. «Tenemos una oportunidad aquí», Harper declaró, dirigiéndose a la asamblea, no solo para poner fin a una guerra, sino para sentar las bases de algo mayor. «No desperdiciemos esto quedándonos en el pasado. Quejas, miremos con ansias lo que podemos lograr». Juntos, las negociaciones duraron días, y Harper desempeñó un papel crucial en la mediación entre diferentes intereses y visiones de futuro. Su experiencia en la guerra, sumada a su comprensión de las perspectivas humanas y alienígenas, lo convirtieron en un pacificador ideal. Finalmente, se llegó a un acuerdo. El tratado incluía disposiciones sobre el desarme, el establecimiento de un Consejo Galáctico conjunto para abordar futuros conflictos y la apertura de rutas comerciales entre los territorios Zaro y los sistemas aliados. Fue un pacto integral diseñado para garantizar la paz a largo plazo y la prosperidad mutua. Al firmarse el tratado, los aplausos estallaron en toda la estación. Harper sintió una profunda sensación de alivio y logro. Sus esfuerzos no solo habían salvado innumerables vidas, sino que también habían ayudado a forjar un nuevo camino para las relaciones galácticas, convirtiendo a la Tierra en un héroe. Harper fue recibido con celebraciones, pero para la verdadera victoria fue ver a los antiguos enemigos reunirse, compartir historias y reír en un banquete celebrado en honor a la firma del tratado, mientras observaba a la multitud. Harper se dio cuenta de que esta pieza era el mayor logro de su vida. La guerra con los humanos. Bueno, la buena suerte había sido una vez un grito de guerra desafiante,
ahora era un recordatorio de la resiliencia y el coraje que los humanos habían traído al escenario galáctico, demostrando que incluso en la inmensidad del espacio, la unidad y la paz eran posibles. La historia concluyó con Harper retirándose del servicio militar, confiado en los líderes más jóvenes que había inspirado. La galaxia estaba entrando en una nueva era de paz y cooperación, y aunque persistían los desafíos, Harper se mostraba optimista sobre el futuro mientras observaba una puesta de sol desde su hogar en la Tierra. Sabía que la galaxia era un lugar mejor gracias a sus esfuerzos, y eso era más que suficiente.